5 días. 5 días de el tercer mes del año 2020. Un año difícil, un año complicado, un mes desde su inicio crítico, preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas de salud, llámesele en temas sociales y, por supuesto, lo que nunca puede faltar, triste y lamentablemente, los temas de inseguridad. Ejecuciones y más ejecuciones. ¿Sí? Violencia y más violencia en los diferentes rincones del estado de Michoacán. Triste y lamentable. Los diferentes grupos criminales que operan en la entidad, pues estos siguen haciendo de las suyas. Los diferentes grupos criminales que operan en el territorio michoacano siguen operando como si nada pasara, como si no hubiera autoridad, como si ellos fueran los que gobiernan, los que, pues sí, los que fueran la autoridad. Es lamentable porque, de verdad, vemos a los criminales, muchos de estos grupos, incluso en patrullas, escuche usted, patrullas clonadas, y estoy seguro que ya los ha visto. Muchos de ustedes, seguramente, querido Victorio, los ha visto. En patrullas clonadas. Y en otras ocasiones, en patrullas oficiales. Patrullas, y de verdad, querido Victorio, patrullas oficiales, que luego, desde luego, de ser aliados las autoridades, ¿sí?, de ser aliados de los criminales, estos hasta les prestan patrullas a los criminales, como sucedió, como se registró en Cualcomán, en el municipio del estado de Michoacán, este municipio del estado de Michoacán, Cualcomán. Allí los mandos, nada más de que el crimen le pedía, de que los criminales les decían o les ordenaban que necesitaban las patrullas, los mandos de estos pedían a su personal que se fueran al cuartel, descansaran, y las patrullas se las llevaban los criminales a operar. Se lo informamos a usted, querido Victorio, se lo informamos en este espacio informativo, y por supuesto ahí lo tenemos publicado en el portal de noticias 90grados.com.mx. Así, los criminales en patrullas oficiales. ¿Y la autoridad, querido Victorio? El gobierno callado, de verdad, así. Por eso digo que luego los criminales pareciera que fueran las autoridades, porque son los que hacen y deshacen y demás. Triste y lamentable, pero una realidad que se vive en nuestro país, pero en particular en el estado de Michoacán. Hasta en vehículos oficiales, además de traer patrullas clonadas, los vehículos estos llamados monstruos, vehículos que hacen de manera artesanal o blindan de manera artesanal de todo tipo de vehículos, desde camiones de volteo, camiones grandes y demás, que simplemente nada más les pegan allí placas de acero, de grueso en sí, calibre o espesor, para que las balas no les entren. Y mire, querido Victorio, no es uno, no nada más tienen uno, tienen varios camiones de estos llamados monstruos. Les han asegurado ya varios. La Secretaría de la Defensa Nacional y personal de la Guardia Nacional
han asegurado varios camiones de estos, nada más hablando en particular, y repito, del estado de Michoacán. En el país, en diferentes estados de la República, pero en Michoacán, en los diferentes rincones de la geografía michoacana, donde operan los grupos criminales, donde tienen el control. De verdad, querido auditorio, tienen este tipo de vehículos, los llamados monstruos. Y por supuesto, las armas que ni siquiera luego el ejército mexicano tiene. Los Barretts, esta arma letal, calibre 50, de penetración de cualquier blindaje, e incluso con un alcance de penetración, querido auditorio, de hasta 2 kilómetros. 2 kilómetros, desde 2 kilómetros todavía, si le disparan de esa distancia y pegan en el blanco, querido auditorio, penetra cualquier blindaje. Y aquí los criminales los traen, y no traen una. El ejército mexicano constantemente les aseguró en operativos pasados, o les ha asegurado allí constantemente este tipo de armas, que en algunas ocasiones, se lo informamos también en su momento, querido auditorio, los criminales lamentablemente luego utilizan a los habitantes, a los ciudadanos de las diferentes comunidades para bloquear, agredir, retener a elementos militares, elementos policíacos, elementos de las fuerzas armadas, para recuperar lo que luego les aseguran, para liberar a detenidos, para evitar el avance de las fuerzas federales a lugares, sí, a lugares por allí estratégicas de los criminales, donde luego tienen pues sus cuarteles, donde luego tienen sus campamentos, donde luego tienen también sus narcolaboratorios, utilizando, repito, a los habitantes de las comunidades. Y lo hemos visto en la comunidad por allí de Huetamo, de Chucándiro, de Churumuco, en el municipio de Churumuco. Este municipio donde tiene pleito serio con un grupo criminal que opera en la Huacana, liderado allí con Miguel Ángel Gallegos Godoy, mejor conocido como el Migueladas, y que traen el pleito con los habitantes y con el grupo, otro grupo criminal, más bien, que opera allá en Churumuco. Así, todo por el control de allí la plaza, porque en Churumuco pues está una presa. Churumuco, ese lugar es clave para el trasiego y demás de drogas criminales y para pasar al estado de Guerrero a través de lanchas, a través de embarcaciones. Allí, entre estos dos lugares, dos grupos criminales, pues bueno, el ejército mexicano en operativos en esa región, luego de enfrentamientos, luego de pues la situación crítica que se ha vivido en esos lugares, que incluso los grupos criminales han bloqueado las vialidades para no permitir el ingreso ni salida de habitantes de esas comunidades. Así. Y por eso, luego los operativos. El ejército mexicano, ¿sí? Personal del ejército mexicano aseguró a personas, detuvo a algunas personas que portaban armas de uso exclusivo del ejército, incluyendo Barrett, escuche usted, incluyendo un Barrett. Al asegurarlos,
de manera inmediata. De manera inmediata, los criminales utilizaron a los habitantes y estos retienen al personal militar, lo humillaron, les hicieron lo que quisieron, los desarmaron y demás, para obligar a los mandos a que regresaran las armas y que liberaran a las personas que habían sido detenidas. Cumplieron con lo suyo, se salieron con la suya. Triste y lamentable, el presidente de la República incluso felicitó al personal castrense por no defenderse, por no hacer lo que tenían que hacer en un determinado momento, de actuar conforme a derecho, querido Víctor. El obligarlos, el humillarlos, el recuperar las armas y demás, que sí, es triste y lamentable, de verdad, lo que pasa en el estado de Michoacán. Y así, con total impunidad, vemos cómo los criminales pasean de un lado para otro. Los índices delictivos a la alza. Los criminales operan y dicen que ellos son quien venden los productos, ¿sí?, de abarrotes y demás. Los productos de abarrotes los controlan ellos. Los precios los controlan ellos. Ningún distribuidor de ninguna empresa puede ingresar a los lugares donde ellos tienen el control. El kilo de tortilla o el precio en el kilo de tortilla, ellos lo imponen. En la región de Apatzingán, en toda esa región de Tierra Caliente, el kilo de tortilla es el más caro del país. El más caro del país, querido auditorio, porque los criminales han impuesto un precio para ellos cobrar la diferencia y, por supuesto, su cuota. Lamentablemente, así es. Y no nada más es en ello, en la tortilla, en los abarrotes, en el huevo, en el pollo, sí, incluyendo los productos agrícolas que también se producen en esas regiones, se cultivan en esas regiones. De verdad, el precio del limón, ellos imponen y dicen cuándo se tiene que cortar, a quién le tienen que vender y el precio que se les tiene que pagar. Así, es triste y lamentable. Querido Vittorio, todo esto lo sabe la autoridad. Todo esto, los gobiernos tienen total conocimiento y nadie hace nada. E incluso así, como usted lo va a escuchar, han obligado a habitantes de diferentes comunidades a que abandonen sus pueblos. Si no, los matan. Así les va. Les han quitado, por supuesto, su patrimonio. Han hecho lo que han querido. En la costa michoacana, en Aquila, en la región costa michoacana, colindando ya con el estado de Colima, en esa región, esos municipios de esta región de Aquila, criminales como el Toro, el Teto, el Marino, entre otros, tienen controlado la región y ya hacen lo que quieren, obligando a los habitantes a que hagan lo que ellos les ordenan. Y pueblos, comunidades que no aceptan, que no les permiten, agarran, los secuestran, les roban, los matan y demás. Como es el caso ahorita de una persona de 90 años, querido auditorio. Una persona de 90 años de una comunidad por allí, de la comunidad de Pómaro. Esta persona la tienen secuestrada porque lo quieren obligar
a que les ceda pues todo allí en la comunidad, a que les permita a los criminales tomar el control. No es una persona querida por el pueblo y que el pueblo luego lo sigue. Por eso lo tiene. Y los principales intereses son, una, las minas de esa región. El otro, el mar, la playa. Porque por esos lugares los criminales trafican. Por esos lugares, a través igual de lanchas, de embarcaciones, hacen llegar la droga, como usted lo escucha. Primero, a través de aviones, lanzan la droga al mar, y del mar en lancha la trasladan a las playas, querido auditorio. Y esos son los principales motivos por el cual los criminales quieren el control de toda la región. Y allí, con total impunidad, estos criminales secuestran, extorsionan y demás. Y ahorita le vuelvo a repetir, tienen a una persona de 90 años de edad privada de la libertad, queriendo obligar a que abandonen el pueblo, les cedan los derechos de sus propiedades y, por supuesto, que les permitan el ingreso de sus grupos criminales, de sus células, para controlar y operar en la región. Y ellos, por supuesto, negociar con las minas. Pero en fin,